Buenas noches para la amable audiencia que nos visita el día de hoy. En esta ocasión hemos querido introducir una nueva forma también de programación. Ya no van a ir solo las entrevistas, sino desarrollo de algún tema mediante alguna modalidad, puede ser exposición o panel o una mesa redonda. En esta ocasión, entonces, vamos a trabajar el tema sobre la virtualidad en trabajo social. Nos acompañan un saludo pues, muy especial y mis agradecimientos para la profesora Lucedilma Rojas, la profesora Emma Doris, el profesor Antonio Puerta y el profesor Robert Salamanca. Mis agradecimientos y bienvenidos, bienvenidas. Voy a pedirles ahora entonces que hagan una breve presentación cada uno de ustedes. Entonces, si les parece, arrancamos por Lucedilma y vamos. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Lucedilma Rojas, trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca, con una formación posgradual que me ha permitido transitar por distintas modalidades, la modalidad a distancia, la modalidad presencial y modalidad virtual. Soy especialista en alta gerencia y en familia. Las dos son especializaciones presenciales. Soy magíster en educación de la Universidad Javeriana. Esta fue una modalidad a distancia. Y soy doctora en educación de la Universidad de La Salle, que, bueno, allí fue una modalidad semipresencial y también tengo una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía en la Universidad Minuto de Dios. Esa fue una modalidad 100% virtual. Durante mi ejercicio profesional he acompañado por más de 30 años procesos de formación en educación superior y bueno, más adelante tendré la oportunidad de compartirles que en esta experiencia he tenido cargos académicos administrativos que me han permitido vivir un poco estos tránsitos de estas distintas modalidades y desde esa experiencia quiero compartir este espacio en el cual me han invitado los profesores a dialogar sobre la educación virtual en trabajo social. Bueno, gracias a la profesora Lucedilma. Seguimos entonces en el orden que estamos allí. Sería el profesor Antonio Puerta. No se presenta cada 8 días, pero bueno. No, pues, soy Antonio Puerta y ya pensionado hace un rato de la Universidad de Antioquia. Mi experiencia en este tema es muy sencilla. Siendo paracadémico del CONACES, me tocó visitar dos programas esencialmente virtuales. Y tengo que confesar de entrada que tenía mucha prevención sobre la educación virtual porque toda la vida me desempeñé y no me tocó esa parte que hoy llamamos mixta de la educación virtual y presencial. Pero esa experiencia en esas dos universidades, de alguna manera me sedujeron, ¿no? O sea, me llamó la atención y no encuentro ningún reparo para decirles a esos programas que no deben seguir prestando ese servicio de la educación virtual. Tengo, y de pronto los vamos a exponer, algunas bondades que encontré de esa formación virtual. Bueno, gracias, Antonio. A ver, entonces, profesor Robert. Hola, mi nombre es Robert Salamanca Ávila, soy egresado de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Tengo maestría y estoy haciendo el doctorado de Servicios Sociales en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Y llevo en la docencia cerca de 20 años en la Universidad Externado de Colombia, donde fui el director del programa por cerca de 8 años. Y desde allí también he participado en el CONEX, en el Consejo y en ALAIX. Desde ahí, pues me he acercado un poco a estas discusiones
sobre la educación virtual en trabajo social. Y bueno, pues más adelante plantearé mis reparos frente a esta posibilidad de que pues es una realidad y que se ha venido presentando no solo en Colombia, sino en varios países. Bueno, gracias, profesor. Ahora la profesora Amadoris, la escuchamos. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Doctor Jesús, un honor estar en este programa y la importancia de estar en estos espacios. Amadoris López Rodríguez es trabajadora social y abogada. Ha estado transitando en algunos espacios de todo el tema de derechos humanos. Y soy magíster en gestión ambiental, igualmente doctora en ciencias políticas, y en este tema pues de trabajo social y virtualidad, que me parece supremamente provocador el tema, y precisamente como dice el doctor Jesús, como para abrebocas, porque de verdad hay mucho que conversar al respecto. Mi experiencia como docente ha estado más en toda la línea presencial, y la pandemia nos puso en un gran reto de revisar las posibilidades de toda esta educación a través de lo virtual, y entonces hay experiencias interesantes, significativas, pero también tengo mis reparos frente al tema de a la virtualidad, y sobre todo en una profesión como la nuestra, en las ciencias sociales, trabajos así. Bueno, muchas gracias a los profesores invitados. Creo que, como se han dado cuenta, es una nómina de lujo. Son docentes con formación, que conocen el tema, que tienen experiencia. Entonces yo creo que comenzamos con la intervención de cada una de las personas. Comencemos por orden alfabético. La profesora Amadoris. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el debate? Ese trabajo social y esa virtualidad. Sí. Yo creo que la presencia quiero retomarlo, la presencia para mí personalmente, como docente de la Universidad Simón Bolívar, de donde tengo 12 años de estar allí ejerciendo este ejercicio, me permite desde lo presencial también hacer un reconocimiento en el marco de lo que implica para trabajo social, como esta profesión que precisamente plantea la interacción social, que plantea las intervenciones, que plantea la importancia de lo cognitivo, del ser, del sentir, de ese pensar también, el actuar. Me pone a mí en unas provocaciones personales cuando me dicen que el trabajo social puede ser virtual. Este debate me puso a revisar, a pensarme y a también como mirar mi tendencia con Falborda en el marco de la investigación, acción, participación, me hizo revisar qué significa eso de estar en esa realidad inmersa, ¿cierto? En las condiciones que me plantea esa realidad, y que ese trabajo social requiere del contacto directo, sin desconocer que hoy hay toda una problemática contemporánea en donde la virtualidad se está planteando también como un gran reto. Sin embargo, mi discusión y mi diálogo interno me pone a pensarme en esa responsabilidad que tenemos los trabajadores sociales en cómo con ese individuo. Entonces, me puso a revisar a Gilbert Simondon cuando hablaba de lo que significan esas corrientes que hoy están planteándose, el ser en el devenir. Me puso a revisar varios artículos de Gilbert, y entonces también me dio la razón cuando uno dice qué significa el ser en devenir, ¿cierto? ¿Cómo significa ese despliegue del ser, de esa individualización? Sí, pero el trabajo social, ¿qué papel juega allí? ¿Cuál debe ser ese rol de ese profesional que inmerso en la problemática, que inmerso en
en la posibilidad de entender el otro, lo otro desde su propia realidad, desde su propia postura, desde sus propios derechos fundamentales. ¿Cómo puedo yo, cierto, como trabajadora social, pensarme en que la virtualidad pueda ser una única forma de trabajar esa realidad? Entonces, para mí, me genera ruido, y lo digo, y por eso es un poco el pensarme para seguir avanzando en la discusión, me genera ruido porque yo estoy planteándome ese ser en esta era postmoderna también, detrás de una pantalla y sin la posibilidad de tocar esa realidad. Ahí dejo como por lo menos ese elemento. Bueno, ya nos deja un punto para el debate la profesora. Entonces continuamos con la profesora Luce Vilma. Gracias, Jesús. Bueno, yo quiero decirles que en lo que ha sido el ejercicio profesional como trabajadora social, yo he vivido distintas experiencias que desde el trabajo social también me han convocado a tomar posturas y a mirar cómo abrir caminos. Yo fui formada en la presencialidad, pero en el ejercicio de formación venía acompañando un programa presencial que hoy en día pues está acreditado y allí hay una serie de valores muy grandes, pero nos encontramos en el 2003 con una realidad y era la oportunidad de los programas presenciales, pero en la jornada nocturna. Y eso generó muchísimas discusiones al interior del campo y entre ellos creo que Jesús nos acompañó en algunos espacios donde veíamos cuál era esa bondad y el temor también que teníamos de esa formación de trabajadores sociales en esa modalidad. ¿Qué encontramos? Que es posible, que era posible, reconociendo el lugar del escenario de la acción profesional en el tema de las prácticas como una esperanza, un espacio que si bien se podía en algunas instituciones en las jornadas nocturnas, transitaríamos por jornadas diurnas también para hacer la práctica, como ese ejercicio y ese entorno para el trabajo específico de nuestra profesión. Años después me encuentro con una oportunidad muy valiosa con Uniminuto que me invita a acompañar como profesora y como directora y como decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales una modalidad distancia. En esa modalidad distancia, donde indudablemente nos encontramos con unas posibilidades que tienen que ver con el uso de estos recursos tecnológicos a partir de lo que son las aulas virtuales, entre otras, y pues con una institución que indudablemente ha tenido un desarrollo tecnológico de punta en estas plataformas y que nos lleva a reconocer también un trabajo social que si bien usa las tecnologías, lleva los encuentros con los estudiantes, aquí tenemos encuentros semanales y además hacemos prácticas presenciales en campo. Nos encontramos luego en el 2020 con nuestra realidad universal, que fue la pandemia, y en ese escenario, pues creo yo que fue una bondad para nosotros en términos de todos los desarrollos que tenemos en la institución y que realmente el tema no nos golpeó en términos de que los procesos que ya llevábamos nosotros venían apoyados con todo el uso de esas aulas virtuales. Ahora más adelante, si logro tener un poquito de tiempo, les compartiré algunos elementos que tienen que ver con esas bondades de la virtualidad precisamente, con unas instituciones que tienen que tener unos desarrollos tecnológicos para que realmente miremos cómo potenciar el uso del Internet a través de plataformas y de herramientas con las cuales ya se cuenta y que seguramente iremos evolucionando en esa perspectiva. Yo acompaño programas de formación distancia, en pregrado, trabajo social distancia, pero también acompañé por más de 4 o 5 años la modalidad virtual, no para trabajo social, pero sí para otros campos de conocimiento.
Indudablemente creo que allí hay unas oportunidades muy valiosas en lo que significa la perspectiva de procesos flexibles, de escenarios en los cuales el actor principal del proceso de formación es el estudiante. Y en esa perspectiva, la autoorganización de los estudiantes, el ejercicio de acercarse a los recursos bibliográficos, ya voy terminándome, ya se me está acabando el tiempo, entonces, pues atendiendo a las recomendaciones, voy a decirles que creo en las posibilidades de generar unos procesos de transformación con el uso de la tecnología. En este momento me interroga si podemos pensarlo en una perspectiva 100% virtual, porque el escenario que reconozco potencial para el trabajo social no solamente es la virtualidad, sino mantener unos espacios de trabajo presencial y en campo. Y en esa medida sería una modalidad virtual con unas apoyos presenciales en una perspectiva de lo que pueden ser sus potencialidades. Pero bueno, aquí dejo algunos elementos para esta reflexión. Bien, bueno, gracias, profesora. El profesor Robert. Bueno, desde lo que yo me he acercado como a los debates y a las discusiones y al conocimiento sobre la educación virtual, eh, yo plantearía como algunas discusiones que me parecen relevantes a la hora de abordar esta temática en la formación en trabajo social. Y voy a empezar reconociendo eh, la importancia de las TICs no solo en la formación, sino en el uso que se le está dando en nuestra sociedad actualmente. Y eso es algo que lo esperado es que siga avanzando y sigamos desarrollando estas tecnologías. Eso obviamente permea la educación y permea en este caso, pues la formación profesional. En este sentido, estoy reconociendo la importancia del uso de las tecnologías y eso nos ha permitido, por ejemplo, como en el caso de la pandemia, digamos, tener lo que son las aulas remotas, ¿cierto? Como hoy estamos, digamos que estamos utilizando las tecnologías, pero pues estamos distantes, cada uno en lugares diferentes y eso nos lo permite la tecnología. Y lo otro es la virtualización, que viene en la formación profesional, la discusión desde antes de la pandemia, mucho antes ya habían programas en términos virtuales, pero que en algunos casos, y eso hay que reconocerlo, ¿cierto? Es importante, por ejemplo, y habría que ver en qué momentos es importante cómo utilizar de la mejor manera las tecnologías y cómo esto puede contribuir en ciertos cursos, en ciertas especializaciones que nos pueden aportar, digamos, y que son una herramienta que debemos utilizar y y que va a seguir ampliándose y desarrollándose a futuro. Sin embargo, creo que mi discusión es por otro lado, y es, ¿estamos preparados en este momento para formar en la virtualidad en trabajo social? Y ahí yo tengo digamos, varias críticas a lo que se está haciendo actualmente y a lo que conozco actualmente. Por un lado, tiene que ver con la calidad. Es decir, la calidad de la formación es algo que nos debe preocupar a los profesionales de trabajo social. Y hay cosas que son muy difíciles de realizar desde la virtualidad, como el seguimiento, la interlocución, las mismas prácticas que tienen diferentes falencias en diferentes lugares donde se está desarrollando. Es cierto que la virtualidad permite llegar a diferentes lugares, pero la tecnología que manejan las universidades sedes generalmente no es la misma que manejan sus estudiantes. Es decir, una cuestión es la tecnología dentro de la universidad o desde la universidad y otro es el uso de las tecnologías que tienen
las poblaciones y los estudiantes a donde se está llegando esta educación, porque también tenemos que reconocer otro elemento, y es la mercantilización de la educación. O sea, la educación en nuestro país es claramente un negocio, y se ha vuelto cada vez más un negocio, donde muchas veces hay costos en el término de la matrícula, en la ampliación, a veces con un discurso de llegar a diferentes lugares, a diferentes poblaciones, pero donde no todo el mundo cuenta con las mismas condiciones, y eso lo vimos también en la pandemia, ¿no? Nomás para hacer educación remota, hubo muchas dificultades en muchos lugares de nuestro país para tener la educación, para contar con la tecnología necesaria para lo remoto, lo virtual. Y eso es una realidad que también están experimentando las universidades que están desarrollando educación virtual en trabajo social. Eh, y hay otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la mercantilización, y es la empleabilidad. No todos los que estudian, y eso también es importante, hoy estamos abordando un gran nivel de desempleo que es mayor generalmente en las que se forman de forma virtual. Es decir, también los que tienen las condiciones económicas, pues irán a las mejores universidades, o los que tienen las mejores capacidades irán a las mejores universidades del país a estudiar programas como el trabajo social. Y por último, me parece importante, y es en qué sentido, qué entendemos por el trabajo social. Me parece que es una discusión que tenemos que fortalecer en el país, porque creo que hemos venido de alguna forma promoviendo o dándose una discusión a veces técnica de la profesión, o desprofesionalizante, si se puede utilizar esa palabra. Es decir, si tenemos en cuenta la calidad en la formación, los criterios para la formación universitaria en trabajo social como una profesión de las ciencias sociales, eso requiere unos niveles, ¿cierto? De interacción, de formación en el aula y de desarrollos académicos que no siempre se están dando con todas las posibilidades actualmente desde la virtualidad. Bueno, yo creo que tenemos ya un panorama que permite abrir una discusión, formular preguntas, opinar. Entonces, pues yo creo que iniciamos esa ronda de los 10 minutos. Profesor Antonio Puerta. Abrí el micrófono. Me va a quedar como muy difícil ser coordinador y no opinar. Pero bueno, No. voy a tratar de plantear un interrogante, y es la virtualidad no solamente se ha dado en trabajo social, se ha dado también en psicología, en derecho. La Universidad de Antioquia tiene formación virtual en ingenierías. Entonces, ¿será que trabajo social, por su simple definición de que es una profesión de la intervención, puede entonces argumentar que su fuerte es la presencialidad? Ese sería como uno de los interrogantes. También en medicina y en otras profesiones se da la intervención de otra naturaleza, pero tienen que ver con la intervención. Yo veía en estos días un programa, un video sobre la inteligencia artificial. ¿Qué van a hacer los arquitectos entonces? Van a tener que reinventar, porque usted le puede preguntar al chat que le diseñe una cabaña en, en una zona boscosa, donde llueve mucho, donde hay animales salvajes, donde las temperaturas son de tal manera, y en un instante usted tiene el diseño de su cabaña. ¿Qué hace entonces ahí el arquitecto? Cuando en trabajo social
entonces le entremos una información de una comunidad que tiene tales y tales características o tal línea de base y le pedimos al chat que nos diseñe una estrategia de participación comunitaria, entonces, ¿qué nos vamos a resistir? Ese es como unos primeros interrogantes. ¿Será que podemos resistirnos a una realidad que ya nos sobrepasa? La virtualidad. Yo hace años que no voy al banco y no tengo que ir al banco y no me hace falta ir al banco. Hace años que muchas de mis reuniones con las ONGs o con el trabajo que realizo lo hago desde la comodidad de la casa. Y para mí la pandemia nos potenció una herramienta que me parece supremamente útil. Y en una de esas universidades les comento esta experiencia. Tenían acceso a la educación muchachos que vivían en zonas rurales, a pesar de las dificultades que dice Robert de la conectividad, se las ingeniaban con su celular, con ir a los centros poblados o a las escuelas donde había internet, y muchachos que tenían que desplazarse 3 horas para llegar a la universidad tuvieron acceso a la educación. Yo creo que hay otras formas, si la preocupación es la calidad, hay formas de mirar la calidad de esos programas. Y recuerden que en la época de pandemia se hicieron visitas de registro calificado y de acreditación de calidad totalmente de manera virtual. Podríamos entonces, de alguna manera, cuestionar esas visitas y los resultados de calidad de esas visitas. Lo dejo como para plantear pues, la discusión frente a lo que ustedes acaban de expresar. A ver, yo quiero, perdón. Bueno, quiero plantear algo también. Yo creo que estamos ante un hecho que sin ser nuevos, sí de alguna manera nos estamos abocados en trabajo social a tratar. Hoy es cierto que la virtualidad se ha impuesto, sin embargo, las profesiones tienen sus particularidades y sus especificidades. Yo me voy al caso de trabajo social y es una profesión que es una profesión de la intervención social y como dice su nombre, el trabajo social, trabajamos con seres humanos, con personas, con grupos, con organizaciones. La formación implica hacer un manejo de comportamientos, de actitudes, de situaciones que requieren un entrenamiento, que requiere la observación del profesor, del supervisor. Entonces yo me pregunto allí cómo manejar esa parte cuando es actitudinal, cuando es de respuesta. Trabajamos con seres que piensan, hablan, tienen un relato, construyen cultura. Entonces, ¿cómo aprende el estudiante a manejar ese tipo de situaciones si no tiene esa formación en terreno? Eso lo dejo como una inquietud. No quiero en este momento decir que no es posible, pero me parece, o mejor dicho, lo que yo pienso es que de pronto no es difícil un programa 100% virtual y creo que no los haya tampoco en ese 100% virtual. Se requiere, yo digo, pueden haber cursos que se dictan virtualmente, pero hay otros que no. Esos cursos que tienen que ver con la formación profesional requieren una presencialidad del profesor, del supervisor, requieren un trabajo en terreno, en el campo como tal. Entonces, esa es mi inquietud frente a ese tipo de la formación. Diría, ¿cómo resolverla? Y ahí está el gran dilema. Bien. Entonces, yo creo que están los 10 minutos, pasamos. Creo que ustedes ya con lo que hemos intervenido y con lo que ustedes han planteado, hay para la próxima intervención de 5 minutos de cada uno de ustedes. Comencemos ahora por la última persona que intervino, por el profesor Robert Salamanca. Bueno, yo quiero dejar algo claro, o sea, creo que
en el tiempo actual es muy difícil eh, y creo que la mayoría de nosotros que estamos en lo académico estamos de acuerdo con el uso de las tecnologías, pero creo que son dos discusiones diferentes. Una es la educación virtual para trabajo social o los programas virtuales de trabajo social, y otro es si estamos de acuerdo con el uso de las tecnologías. De hecho, hay que recalcar, en este momento estamos usando las tecnologías y estamos haciendo esta actividad gracias a las tecnologías. ¿Eso debe ir a la formación en trabajo social? Claro que debe ir a la formación de trabajo social. Pero tenemos que abordar otras discusiones en términos a la educación virtual. Y la calidad es la misma en los programas virtuales que en los programas presenciales. La empleabilidad es la misma de de quienes se forman y egresan de una universidad con un programa virtual en trabajo social a uno presencial. Las capacidades técnico-operativas, teóricas son las mismas en la formación. Creo que ahí sí tenemos datos o podemos obtener datos y podemos hacer una discusión a partir de unos datos que nos refieren y nos remitan cuál es el estado en el que estamos. Por eso yo decíamos, el problema no es ni siquiera el uso de las tecnologías y ni siquiera la virtualidad, es si estamos en la capacidad actualmente de formar profesionales en trabajo social con la virtualidad. Y no quiere decir que no hayan profesionales muy buenos, tal vez formados a nivel virtual o docentes muy buenos que estén formando en la virtualidad. No, quiere decir cuáles son los números que implican, o en términos porcentuales, digamos, y cualitativos también, que implican las diferencias entre formar hoy virtualmente y formar presencialmente. Entonces, creo que ese es un asunto. El otro que quisiera reiterar y que tiene que ver con la otra discusión, y es que plantea el profesor Antonio, es si por el hecho de ser un programa, de ser una profesión interventiva, entonces tenemos que ser presenciales. Yo creo que no necesariamente, pero si hay una discusión que yo a veces pongo con mis estudiantes, y tiene que ver con qué consideramos o cómo concibimos a la profesión en el marco de las ciencias sociales. Y remito también a una universidad que estaba formando líderes y les estaba dando el título de trabajadores y trabajadoras sociales. Y ahí yo digo, un líder comunitario, por poner un ejemplo, puede ser mejor que cualquier profesional, ¿cierto? En lo que hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el líder y el profesional del trabajo social? Y eso nos va a remitir totalmente a nuestra formación. ¿Cuál es la formación particular de alguien que estudia trabajo social? ¿Cómo nos formamos? ¿En qué nos formamos? ¿Y para qué nos formamos? ¿Y cuáles son las condiciones para esa formación? Y yo sí creo que en ese contexto y en ese escenario, nuestra capacidad de apropiarnos de la realidad social, de lo teórico y de interlocutar y de relacionarnos con los otros, tiene que ver con una formación en las ciencias sociales, ¿cierto? En las problemáticas que abordamos y en las formas como las intervenimos. Y todo eso es un conjunto. Habrán cosas que podemos hacer con mayor calidad en términos virtuales, remotos, y hay cosas en las que requerimos hoy día la presencialidad. Bueno, gracias, profesor. Seguimos ahora con la profesora Luz. Gracias, Jesús. Pues yo creo que aquí se han planteado elementos muy valiosos. Realmente esta es una oportunidad que tenemos de mirar cómo nuestra profesión transita por estas posibilidades. Yo les comparto que en el 2017, cuando se obtuvo el registro en el minuto de nuestra modalidad a distancia, y empezamos a trabajar todo el ejercicio de formación, y les estoy hablando de distancia. Tuvimos grandes resistencias a nivel del país porque además se leía que estábamos en una modalidad virtual. Y a nosotros nos hicieron un debate a nivel nacional, a las 4 unidades académicas que teníamos programas de distancia,
Nos hicieron un debate nacional y nos invitaron a eventos, nosotros asistimos y compartimos nuestra modalidad y compartimos el trabajo que veníamos haciendo con aulas virtuales, apoyándonos en todos esos desarrollos tecnológicos, pero formando en una perspectiva también con unos espacios presenciales, porque la modalidad a distancia nos invita a eso. ¿Y qué resultado tuvimos? Que se abrieron los diálogos. Y yo creo que estos espacios son eso. Es una forma de abrirnos al diálogo, a las posibilidades que hay en los distintos desarrollos de las profesiones. Yo no creo que podamos comparar una modalidad presencial que tiene muchos, hasta siglos de historia, versus una modalidad virtual. Y en el caso del trabajo social, que estamos recientemente realmente incursionando en esos tránsitos y en Colombia mucho más, porque en el exterior tal vez hay algunas experiencias, pero en el caso nuestro colombiano, como les digo, son muy pocas las universidades. Y ahora Antonio lo dice, visitó 2 instituciones precisamente que tenían esta modalidad. Entonces yo siento que es permitirse mirar las posibilidades que hay alrededor del desarrollo de la modalidad virtual. No quiere decir tampoco que nos apartemos de preguntas valiosas y elementos, por supuesto que son muy valiosos, que también se señalan. Nosotros como institución, por ejemplo, también nos preocupamos por algo que señalaba Robert y es cierto. Las condiciones o los recursos que se requieren no solo de las universidades, sino de los estudiantes para ese proceso de uso de recursos tecnológicos. Ese es un elemento que está allí, que indudablemente es central. El otro elemento que nosotros reconocemos desde este proceso de formación que toca la distancia, pero que transita hacia esa mirada de la virtualidad, es lo que tiene que ver con la exigencia del proceso en el estudiante mismo. Y es que el estudiante es el responsable de ese proceso de formación. Entonces, indudablemente demanda unos retos importantes para la autonomía del estudiante y el rol del profesor que acompaña estos espacios académicos, porque es que indudablemente nos toca transitar por mirar esas posibilidades. Y yo puedo decir, tuve la oportunidad de hacer una maestría virtual y eso me ha ampliado muchísimo las posibilidades porque me ha permitido apropiarme de herramientas de la modalidad. Entonces, siento yo que también a nosotros como profesores nos convoca esa mirada de esos recursos tecnológicos y es darnos la posibilidad de que el mundo está transitando por nuevas oportunidades, nuevos retos también. Entonces nosotros como trabajadores sociales, ¿cómo vamos abriéndonos posibilidades y caminos en el marco de lo que es nuestra profesión, en el marco de lo que son sus desarrollos, sus oportunidades también y por supuesto ir resignificando muchos de los procesos que seguramente en el marco de las intervenciones también se pueden hacer mediados por la tecnología, como fue el proceso de la pandemia. Bueno, gracias, profesora. Entonces, ahora la profesora Madoris. Bueno, con los elementos anteriores, pues lo que nos plantea es que tenemos que volver a hacer 3 encuentros para poder seguir profundizando este tema. Además, porque nos genera, ¿cierto? En el marco de las posibilidades, en el marco de estas problemáticas que llamamos emergentes, porque no podemos plantearnos, sino que hoy el uso de las TIC, estoy de acuerdo cuando Robert plantea que la discusión no es el uso de las TIC, es el trabajo social virtual, ¿cierto? Cuando yo me pienso el trabajo social virtual, yo me pregunto, hoy hay toda una discusión sobre el tema de la neurociencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos hacia allá, profundizando en ese tema. Estamos en una discusión de ese aprendizaje profundo que hay autores hablando sobre él y que tenemos que prepararnos para eso. Pero, ¿cómo se hace ese trabajo social virtual? Eso tiene unas implicaciones, hay preguntas que nos tenemos que generar, ¿sí? Y si hay condiciones, ¿quién va a enseñar? ¿Cuál va a ser la estructura de los programas específicos que se van a hacer si definimos que el trabajo social va a ser totalmente virtual, ¿no?
quiénes son los programadores, porque esto pasa por toda una entramada interna de ingeniería. ¿Cuál es la mirada del ingeniero quien hace el programa, cierto? Y ese ingeniero que hace el programa tiene el enfoque social, tiene esa dimensión social que es nuestra razón de ser como trabajadores sociales. Entonces hay que pensarse quién va a organizar esa parte de ingeniería, esa trama interna en los programas para ellos. No olvidando como esta reflexión que nos introduce Jesús cuando hablamos de si es intervención y si es la dimensión social, nuestra razón de donde debemos, ¿cierto? Nuestro alimento, como ese profesor, ese docente se prepara también para estar en condiciones de discutir a través de una pantalla y algunos elementos que nos entregan internamente la realidad social. Por eso yo creería que esto es apenas una introducción. Tenemos que avanzar en este tema de la discusión porque para mí, a mí me hace ruido y sigo insistiéndolo porque igual sea lo que viene, creo que hay que empezar a pensarse en esa pedagogía y si efectivamente dejan el trabajo social totalmente virtual y no un trabajo social que puede ser de manera mixta, porque por ejemplo yo doy clases virtuales, ¿cierto? Doy un curso virtual y no es lo mismo y yo todavía encuentro al estudiante con mucha dificultad que el estudiante no tiene internet, da la clase en el trayecto de su casa a la universidad, porque los que trabajan, los que laboran, no hay las condiciones en un momento determinado. Tenemos que pensarnos en que ese trabajo social va a tener algunas barreras, ¿cierto? Y esas barreras hay que superarlas, pero también está en quiénes vamos a ser los formadores, los que vamos a estar en condiciones de generar debate interno, formar al estudiantado que tiene la condición y la capacidad de poder contradecir lo instituido, ¿cierto? Porque es una realidad que también recordemos que esto también yo creo que la crítica nos plantea cómo vamos a entregar esa realidad y hacer las intervenciones si la práctica se hace virtual, ¿sí? Si netamente, totalmente es virtual, yo creería que es difícil manejar el trabajo social virtual. Si es visto, tendríamos que revisar entonces la metodología, esa pedagogía que se trabajaría, ese análisis situacional que se trabajaría. Entonces ahí está la diferencia. O lo hablamos mixto, pero creo que totalmente virtual yo tendría, sobre todo estamos hablando de nuestra profesión de trabajo. Para mí todavía falta mucha discusión sobre este tema. Bueno, gracias, profesora. Bueno, yo creo que hecha esta segunda ronda, podemos entrar a mirar qué dudas quedan, qué puntos hay que aclarar, qué preguntas puedan haber. A ver, profesor Antonio Puerta. La propuesta que tengo es la siguiente. Yo creo que la tendencia, al menos en Colombia, no es a la virtualización de la formación en trabajo social. Hay instituciones que han incursionado en ese tema, unas seguramente con mayor acierto que otras. Creo que la protección de la calidad, como lo dice el profesor Robert, eso es lo que hay que garantizar. Y entiendo que tanto el CONACES como el CNA han trabajado este tema de ir afinando los criterios, los estándares o los factores de calidad para estos tipos de formación. Yo diría que el desarrollo del país, de las regiones, de las mismas universidades, de los grupos académicos, irá mostrando el camino. Veo que hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, si quisiéramos tener un profesor experto de Canadá o de Estados Unidos a una universidad, no tiene que hacer el esfuerzo económico de traerlo. Yo creo que los estudiantes ganan más escuchando a ese profesor en la pantalla que no escuchándolo. Entonces,
de los ejemplos que también aprendí en esto de la inteligencia artificial que me llamó mucho la atención. Un médico estaba asegurando que tenían más acierto en los ensayos que él había hecho al introducir unos datos a la inteligencia artificial al chat, que tenían un acierto del 99% en los diagnósticos, que coincidía con grupos de médicos formados en esa disciplina. Entonces, yo digo, dejemos que la corriente de la innovación nos sorprenda, nos invada, miremos en cada caso, pero sin llegar a generalizaciones, de que de pronto los de la formación virtual tengan menos calidad. Hay instituciones con formación presencial que dan mucho que desear y donde también la preocupación es eso de la mercantilización. Entonces, no solamente con la educación virtual, sino con la presencial, que en el afán de abrir programas, también por ahí se han colado algunas dificultades, digámoslo así, en cuanto a la calidad de esa formación. Entonces, yo lo que deduzco de esta conversación es eso, es no nos cerremos a la posibilidad de combinar todas las formas posibles, parodiando todas las formas de lucha, todas las formas pedagógicas, todas las formas de currículum. Es que, ¿quién dijo que ya está la receta, la fórmula, la propuesta ideal en la formación? ¿Será que un profesor con ciertos comportamientos en su aula de clase presencial a veces puede hacer mucho daño a la formación de sus alumnos? La presencialidad no garantiza esa buena relación entre el docente y el estudiante. De pronto en la virtualidad esta lo puede disimular un poquito más. Y lo otro es que yo no creo que nadie se ha planteado prácticas virtuales. En las experiencias que yo conozco, las prácticas se hacen reales y las supervisiones sí son virtuales, pero el estudiante va a terrenos reales, no es una práctica de que él desde la casa haga las prácticas. Yo, pues, de momento no he visto en ningún programa esa realidad. Entonces, si lo que nos preocupa son las prácticas, eso tiene soluciones y existen múltiples maneras. Y ahora con lo de los proyectos de aula donde intervienen varios docentes, yo creo que eso matiza mucho y y nos da cierta seguridad. Esa es como mi conclusión. No nos cerremos al tema, sigámoslo profundizando, aprendamos de las buenas experiencias. Hay niveles de doctorado y de maestría, como lo está diciendo Luz Dilma, exitosísimas. ¿Y cuántos profesores en nuestras universidades los tenemos formados en doctorados virtuales? Entonces los vamos a descalificar, pregunto yo. Bueno, Esa es mi a ver, actitud, Jesús. gracias Antonio. A ver, si alguno de los panelistas quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario breve final al expuesto por Antonio, lo puede hacer. Gracias. Yo quisiera señalar tres cosas frente a lo que planteó Antonio, pero también frente a lo que planteó la profesora Emma. Y insisto, yo les hablo también desde la experiencia y creo que también es un escenario muy valioso poderlo compartir. Cuando hablamos de las aulas virtuales, los programas que estamos teniendo modalidades de distancia, estamos trabajando en las aulas con ingenieros, pero la estructura del curso, el diseño del curso, en el contenido académico, quien lo diseña es el experto, el profesional en trabajo. Entonces, por supuesto que nos apoyamos con tecnólogos, con diseñadores, pero quien pone el contenido del curso, las actividades y el desarrollo del mismo es un trabajador social. Hablo por la experiencia institucional y creo que allí es un elemento central.
Es decir, quien acompaña estos procesos, sí o sí, un trabajador social. El otro elemento que creo que nos plantea claramente Antonio y que comparto es, pues permitámonos también ver la oportunidad de, no es que ahora todo vaya a ser virtual, ¿no? Hay posibilidades de seguir el proceso de formación presencial, nos da unas oportunidades muy valiosas. La distancia también nos está mostrando cosas muy buenas y por supuesto esta construcción de la formación en programas virtuales. Y que yo siento que como trabajadores sociales, si bien los procesos de formación tienen apoyos virtuales, las prácticas se están haciendo en escenarios reales, porque no podemos irnos a un ejercicio, aunque se está haciendo acompañamientos telefónicos o virtuales, mediados por distintos recursos, porque se están usando también, y eso llevan algún tiempo, no es por trabajo social, sino en general están algunos recursos atendiendo a través del teléfono, a través de los recursos tecnológicos. Entonces, esa es una dinámica que se viene haciendo, pero el trabajo de campo se está haciendo. Entonces, es como hasta ahora venimos allí, seguramente seguiremos avanzando y nuestra profesión seguirá teniendo desarrollos importantes. Y algo también que desde la experiencia creo que se hace necesario indudablemente que el estudiante dedique tiempo a su estudio, porque si no saca ese ejercicio de prepararse, de hacer las lecturas, porque hay muchas cosas en línea, los profesores acompañamos desde las tutorías, pero el estudiante tiene un rol fundamental. Si él no lee, si no estudia, por ejemplo, tenemos encuentros sincrónicos. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Una situación que hemos vivido es que hay estudiantes que al encuentro sincrónico se conectan sin ningún problema desde su espacio personal, en su casa, pero hay otros chicos que no, estoy en mi lugar de trabajo. Eso tenemos que revisarlo. Esos son elementos por mejorar dentro de toda esta dinámica. Así como hay cosas por mejorar en la presencialidad, por supuesto que en estas dinámicas es como lo vamos construyendo. Pero yo creo que es mantener una mente abierta, mantener una mentalidad que nos permita en estos desarrollos de esos paradigmas emergentes, pues mirar posibilidades sin desconocer la esencia de lo que es nuestra profesión y sus posibles desarrollos. Bueno, gracias, profesor. ¿Hay alguno de los profesores quiere hacer un comentario final? Yo quisiera dejar como unos temas para el debate, o sea, Sí, para debatir a futuro si es sí, posible claro. o para pensarlos. Eh, Uno tiene que ver con lo que la profesora Luz mencionaba y es en la formación virtual, la autonomía que tiene el estudiante en su formación. Eso es posible, digamos que hay mucho conocimiento que hoy encontramos en las redes, en internet, pero es importante que eso también debe estar unido a una cultura de la autoformación y de la autonomía, que, que, que si bien para algunos se les facilita, para otros es muy complicado lograr. Y eso creo que tenemos que pensarlo al pensar la educación en general en el país. Otro tema que me parece interesante y que quisiera mencionarles, nosotros tenemos aulas virtuales, hemos hecho trabajos remotos, y esas aulas también las combinamos. A mí me parece que yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo el profesor. Hay que combinar diferentes formas pedagógicas, hay que utilizar la tecnología en la formación. Y creo que tenemos un buen escenario que debemos evaluar y que invito a evaluar, y es la pandemia. Creo que la pandemia sí nos dejó muchas enseñanzas en términos de lo que es bueno la tecnología, lo que posibilita para cuestiones remotas, para cuestiones virtuales, pero también lo que dificultó y lo que nos ha venido generando. Creo que es un escenario que debemos evaluar para mirar también cuáles son las dificultades que tenemos hoy para generar este tipo de, de, de formaciones donde la virtualidad, yo no creo que no es una cuestión de no estar abierto a la virtualidad, es una cuestión de
las dificultades que hay hoy para formar trabajadores sociales de forma virtual o con programas virtuales. Y creo que ahí yo sí creo que tenemos datos y tenemos cifras y podemos medir cuál es la calidad y la diferencia en la calidad. Yo también estoy de acuerdo, hay programas presenciales de muy mala calidad. O sea, el problema no es ese. El problema es que si hay una diferencia entre la presencialidad y la virtualidad, como también entre programas presenciales que son de muy mala calidad, porque no todo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el profesor Antonio, lo garantiza la presencialidad. Pero creo que esa es la discusión que debemos hacer sobre la calidad de la formación para trabajo social, porque no todo es trabajo social. Todo lo social, ni todas las relaciones sociales, ni todo el trabajo de intervención es trabajo social. Y creo que ahí hay una discusión muy fuerte que tenemos que dar en el país. Bien, Bueno, bueno. yo finalmente me sumo a estos últimos comentarios de Robert y también me planteo que revisar las distintas formas también nos lleva a pensar que no podemos olvidar que ese sujeto social, en el marco de su subjetividad, tiene emociones, piensa, siente. Entonces, en esa línea, no es lo mismo el trabajo social virtual que fuese, yo insisto, totalmente virtual a que lo consideremos de manera mixta. Por nuestra profesión, insisto, por la dimensión social, por lo que significa ese ser humano de aquel lado que siente. La virtualidad nos dejó enseñanzas de soledades, ¿cierto? De soledades, porque no es lo mismo conectarme a través de una pantalla, ¿cierto? Y nos dejó soledades también. Entonces, interpretaciones que podemos hacer sin negar, o sea, no nos negamos a esas formas que pueden haber de aprendizaje. Insisto, quién enseña, cómo enseña, porque hoy nos preocupa mucho la comercialización de la educación. Si hay una comercialización de la educación en donde hoy están apareciendo, miren, especializaciones y doctorados de lo que tú menos te imaginas. Entonces, las universidades están sacando una cantidad de especializaciones, doctorados, maestrías, que a los 3 años o 2 promociones ya es una nueva maestría con un nuevo más rimbombante, otro título más rimbombante. Es decir, hoy pareciera que estuviéramos en ese marco comercial ofreciendo, digamos, un producto que puedes consumirlo sin control de calidad. Eso pasa porque hoy necesitamos también una especie de monitoreo desde el ministerio y de otras instancias para poder hacer veeduría realmente en el tipo de ofrecimientos que se están haciendo y la calidad y el control de calidad de ellos. Entonces, también pasa por ahí. Si hacemos trabajo social, estábamos hablando de asistencia social, promotores sociales, cualquiera está haciendo trabajo social, liderazgo social y ya son trabajadores sociales. Ahora, ¿qué tal en la virtualidad que cualquiera pudiera estar ofertando el servicio de trabajo social virtual? Ya no en 4 años, sino en 2 años, ¿no? Y lo harías como lo puedes hacer. Todo eso es para revisar. Bueno, yo creo que ha sido excelente el debate. Era lo que nos proponíamos. Encontramos preguntas, exposiciones que de alguna manera pueden o no plantear en aceptación a la virtualidad o no, pero todas muy reflexivas y todas más en el término de pensar esta situación de que no hay nada resuelto. Creo que quedan unos puntos para la discusión. Creo que este tipo de debates, si es la idea, generen opinión en el gremio. Nosotros planteamos, dejamos los temas para que continúen avanzando. Podemos acá nuevamente en algunos días volver a repetirnos, a realizar otro debate sobre el tema. Creo que ustedes han puntualizado temas bien importantes de ambos lados, de quienes tienen la experiencia y creen que es válida la formación, a quienes tienen no la negativa a hacerlo, sino cuestionamientos y puntos de reflexión. Creo que se ha señalado un punto que es central y es el tema de la calidad en la formación del trabajador y la trabajadora social y evaluar. No es un rechazo a la virtualidad, ahí es que evaluar y seguir estudiando este tema, que aun cuando hay experiencias es nuevo. Yo me pregunto y lo dejo solo así, ¿por qué no
en la parte posgraduada a nivel de especializaciones es una buena posibilidad inclusive para fortalecer la formación de muchos estudiantes de pregrado. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias a la profesora Lucedilma, a la profesora Emma Doris, al profesor Robert Salamanca, al profesor Antonio Puerta, y los esperamos en otra oportunidad para que nos continúen acompañando. A la audiencia que nos visita les invito a que se suscriban al canal y nos visiten. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Luego, gracias, Jesús. Feliz Gracias. noche, profesoras y profesor. Gracias. Gracias.